Bueno, vamos a empezar después de haber hablado, charlado un poco respecto al parcial y las fechas que seguramente la semana que viene ya concretamos. Vamos a analizar un poco lo que vamos a trabajar en el día de hoy, que es la temática o la unidad correspondiente a simulación, ¿sí? Esta unidad la van a encontrar desarrollada en el libro de Anderson en el capítulo 16, ¿sí? De hecho, algunos casos de simulación ya lo habíamos visto con línea de espera, incluso con stock, sobre todo con línea de espera, pues recuerdan que teníamos los modelos con dos cajeros, simulación cuando teníamos una distribución eh, que tenía la normal, o sea, habíamos visto, pero no tan quizás en detalle, y ahora la unidad es como que se presta para que lo analicemos o veamos de qué se trata al 100, ¿sí? Lo que vamos a tratar de hacer nosotros con la simulación es modelar básicamente alguna situación en particular o que se aproxime a la realidad. Vamos a tratar de describir procesos. Es más, a través de simulación podemos estimar lo que sería una demanda. A veces sirve para ver cómo se desarrolla un nuevo producto, cómo funciona un sistema, o también en términos de inversión, qué es lo que nos conviene hacer y qué es lo que no. Dentro de las herramientas, si ustedes ingresan a lo que es Internet y las redes sociales y demás, pueden encontrar diferentes aplicativos, incluso para simular el tema de costo, de inversión, eh, pueden encontrar, así como habíamos visto para control de proyecto que existían una variedad digamos, de aplicaciones que se podían ajustar, incluso agendas y demás. Con simulación también pasa lo mismo, o sea, pueden encontrar cuestiones muy variadas. Sin embargo, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar Excel y fórmulas, la verdad que no muy complejas, que de hecho seguramente las habrán trabajado en lo que es el seminario de informática, así que tendrían que ser un poco familiares esas fórmulas. Y la idea básica está más que nada en poder identificar cuáles van a ser las variables de ingreso que yo voy a poder controlar y que me van a poder demostrar una salida, y lo que les planteaba al inicio, que esta cuestión de poder dar forma a una determinada situación, quizás un análisis de una problemática, una inversión, un proyecto, una estimación de demanda. O sea, se presta, es muy amplio, ¿sí? Y dentro de los ejemplos que nosotros habíamos trabajado, hasta el momento habíamos visto, por ejemplo, cómo simular una línea de espera, o sea, qué es lo que podríamos esperar o los posibles resultados ante una determinada situación o congestión de un sistema. Pero también se puede aplicar, como les decía, análisis de riesgo o quizás a ver en stock también, cuando nosotros hemos calculado el lote económico, también lo podemos extrapolar a esas situaciones. Así que recuerden, bueno, que en términos de teoría lo van a encontrar y con ejemplos, porque van a tener ejemplos varios, capítulo 16 del libro de Anderson, ¿sí? Procediendo a lo que es, voy a compartirles pantalla, el práctico. Estamos. Bueno, como les comenté, nosotros vamos a hacer uso de Excel, y van a ver que no va a ser para nada complicado. También la simulación es un poco de práctica, y esto de, como les dije, saber identificar las variables correctas y también plantearnos inicialmente cuál es el objetivo, qué es lo que nosotros queremos mirar de esa realidad y que vamos a tener que estimar, y cuáles van a ser los datos. El año pasado se pidió un trabajo final en donde una de las consignas era que apliquen simulación y que vayan sumando cualquiera de las otras unidades. Y la verdad que se surgieron trabajos muy lindos. Era sorprendente ver lo que podían hacer y cómo a través de investigar determinadas bases de datos armaron una situación y empezaron a aplicar todo lo que habíamos visto durante el año. Obviamente a algunos les costó un poco más que a otros, pero fueron muy interesantes los trabajos que logramos ver, ¿sí? Pero bueno, partamos analizando algunos de los problemas que están planteados en el práctico.
y cuáles van a ser las fórmulas, como les dije, no van a variar mucho, y la idea va a ser básicamente la misma para todo, o sea, lo importante va a ser determinar esto, ¿ven? Cuáles son las variables que van a describir esa situación. Entonces, nos posicionemos en el ejemplo número 1, vamos a tratar de hacer 2 o 3 ejemplos y después, bueno, obviamente el resto ya queda en plataforma para que vuelvan a revisar los videos, como les dije al inicio, van a encontrar otros ejemplos fuera de lo que son los del trabajo práctico dentro de los videos que están ya subidos y disponibles, así que sería interesante que los revisen y los vean, ¿sí? Bueno, el problema 1 es de una empresa de ensamblado, ¿sí? Es una empresa del medio dedicada al ensamblado de aparatos de telefonía. Nos dice que cuenta actualmente con 9 operarios y cada uno con una producción de 28 aparatos terminados, es decir, que cada uno produce o puede producir 28 aparatos. Se ensamblan tantos aparatos como la demanda exija. Y la demanda tiene la siguiente probabilidad estadística. Es decir, que se estima una posible demanda que va a estar asociada a valores aleatorios a una probabilidad determinada. Y a partir de estos datos que me da el ejercicio, lo que nos pide es que se necesita conocer o se desea conocer intervalos de números aleatorios que se puedan utilizar para simular la demanda, o sea, cuáles son los aleatorios que se pueden utilizar para estimarla, qué cantidad de operarios necesito para la producción en los próximos 50 días, atendiendo la mayor cantidad de demanda posible y sin tener tiempo ocioso. Y por último, se pide que proponga, o además se le pide que proponga las variables que se podrían agregar para mejorar el modelo y alguna alternativa para optimizar la producción de negocio. Entonces, de la primera aproximación, nosotros ya tenemos datos que tenemos que ir extrayendo del enunciado y también de las preguntas que me hacen, qué es lo que yo voy a necesitar estimar o modelar, ¿sí? Dentro de los datos concretos que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Podrán ver que acá ya contamos, voy a apuntar, específicamente con la cantidad de operarios, la capacidad de producción, y esta sería la capacidad total que simplemente va a surgir de multiplicar la cantidad de operarios por la cantidad de producción, ¿sí? Por eso es 252, 28 por 9 me quedan 252. Por otro lado teníamos nuestra tabla de demanda, ¿sí? Esto ya es la misma tablita de acá, solamente que la reescribí, en donde cada cantidad de demanda va a tener una probabilidad asociada y lo que nosotros tenemos que hacer es escribir los intervalos, el punto A, ese intervalo de los números aleatorios que se pueden utilizar para poder simular la demanda. Entonces esto es muy tema de estadística, pues recuerdan que los intervalos nosotros calculábamos esos valores acumulados, teníamos límite inferior y límite superior, donde el límite superior lo poníamos con corchete abierto, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá simplemente yo lo reescribí, va desde 0 a 0,15. Si a 0,15 le sumamos el 0,25, va a ser el 0,40, por eso decimos que el segundo intervalo va de 0,15, que es el número anterior, que acá no lo está tomando, pero para el nivel siguiente sí, hasta 0,40, si a 0,40 le sumo los 0,18 va a ser 0,58, ¿sí? Y así lo armo y el último valor tiene que ser 1, obviamente, porque recuerden que la probabilidad es un valor que va entre 0 y 1, si calculamos la acumulada de una serie de datos que estamos observando, obviamente el último valor tiene que ser 1. Si nosotros lo leemos o hacemos la pequeña interpretación, vemos que una demanda equivalente a 100 tiene una probabilidad de ocurrir en un intervalo de 0 al 0,15%. ¿Sí? Lo que vamos a hacer además, y esto va a ser para fines prácticos, es yo escribí en cada celda y de forma separada esos intervalos, ¿sí? Como si fueran cerrados, ¿sí? Acá va de 0 a 0,15, pero podría haber puesto 0,14. 0,15 a 0,39, 0,40, 0,57 con valorcito anterior, para poder después aplicarlo en fórmula, ¿sí? O sea, es como que los reescribí y de ahí nosotros lo vamos a aplicar acá cuando empecemos a hacer las corridas, ¿sí? A los fines prácticos como reescribirlo nada más, simplemente abrirlos.
Si ustedes estuviesen trabajando en formato papel, no habría problema, ¿sí? La idea es exactamente la misma, o sea, tienen que hacer el mismo planteo con las mismas variables, solamente que no van a utilizar fórmula, los cálculos les van a ser manuales y ya les voy a indicar cómo, ¿sí? Bien, eso por un lado. O sea, acá ya tenemos los intervalos de probabilidad en el cual puede caer nuestra demanda, pero la siguiente pregunta nos dice que necesitamos saber cuál es la cantidad de operarios que vamos a necesitar para una producción de 50 días. O sea que el enunciado ya nos está marcando una primera pauta, que es que nosotros vamos a tener que hacer una corrida o una simulación de lo que va a pasar con este sistema en esos 50 días, ¿sí? Entonces, una de las variables que yo voy a tener van a ser los días, ¿sí? Y los vamos a consignar de 1 a 50, porque son el total de corridas que nosotros vamos a hacer. Por otro lado, me dice que tengo que ver cuál es la cantidad demandada posible y calcular también un poco el tiempo ocioso, ¿sí? Entonces vamos a tener una columna que va a representar el posible aleatorio, porque nosotros tenemos que estimar o simular qué es lo que pasa en el día 1. En el día 1, cómo va a ser mi demanda, cómo va a responder o los operarios o cuál va a ser la capacidad productiva de esos operarios, y a partir de ahí determinar acá lo que es faltante demanda insatisfecha, es decir, si logré cubrir esa demanda estimada o no con la capacidad, por eso es que ponemos esta columna. Y la última, que es de tiempo ocioso, efectivamente si hay tiempo ocioso o no, para ver si lo podemos mejorar o no al modelo. Estas cuestiones por ahí a veces no las voy a ver a simple vista, quizás a veces hablan del enunciado, como les digo, es mucha práctica, es mirar un poco más allá, cuál es la necesidad que yo tengo en cuanto a lo que estoy observando. Si es bastante abierto, incluso quizás podrían haber incluido otras variables o se les ocurría otras cuestiones a mirar. No hubiese sido válido, ¿sí? Porque simulación se presta para eso. Bien, ¿cómo vamos a estimar esos números aleatorios? Estos números aleatorios son números precisamente como los que están acá, o sea, números que van entre 0 y 1, que me van a poder estimar cuál es la demanda, ¿sí? Entonces nosotros acá en Excel, para poder calcularlo, es poner igual aleatorio, ¿sí? Ahí ya me sale la fórmula, abro paréntesis, cierro paréntesis, le doy Enter y ya me arroja un valor aleatorio, ¿sí? Y esto mismo lo voy a extender para las 50 corridas, ¿sí? Porque yo tengo que simular qué es lo que pasa o cómo va a ser la demanda durante esos 50 días, ¿sí? Ustedes, si no lo hacen en Excel y lo hacen de manera manual, estos números aleatorios, tenemos tablas de distribución, porque acá suponemos que estamos trabajando bajo el concepto de una distribución normal, donde la media es 0 y los desvíos más menos 1, o sea, hacemos determinados supuestos, que si ustedes se fijan en el trabajo práctico, al final tienen una hojita que dice aleatorios, y tienen toda una serie de números aleatorios. Entonces, si ustedes lo hacen en formato papel, es plantear exactamente toda esta primera introducción y como aleatorio que le van a asignar a la demanda va a ser cualquier valor que esté contemplado dentro de esa tabla. Le asignan el que ustedes quieran, ¿sí? Porque son valores aleatorios. Siempre que cumpla con esa condición que vaya de 0 a 1, no hay ningún inconveniente, toman esa tablita y lo van asignando. La ventaja de hacerlo en Excel es que es inmediato y directamente con esa fórmula aleatorio ya me arroja un valor correspondiente, ¿sí? Bien, ahora lo que tenemos que hacer es buscar ese valor dentro de lo que serían estos intervalos que yo estoy trabajando. Si ustedes se fijan, si yo lo hiciera de manera manual, para el día 1, nosotros tenemos una probabilidad de ocurrencia de una demanda del 59%, 0,59. 0,59, si yo reviso los intervalos, ¿sí? Cae acá, en el intervalo que va de 0,58 a 0,80. O sea que la demanda que le correspondería sería una demanda equivalente a 40 unidades, ¿sí? Entonces, si yo lo hiciera de forma manual, es ir revisando cada uno de los aleatorios en qué intervalo cae y por consiguiente cuál es la demanda que le va a corresponder. Ahora, si lo hacemos en términos de fórmula, vamos a poner buscar, vamos a utilizar la fórmula buscar, solamente buscar. ¿Y qué es lo que vamos a buscar?
vamos a buscar precisamente ese valor aleatorio, ¿sí? Punto y coma, porque ahora tengo que mostrar o llamar la matriz en donde yo lo voy a buscar, y esa matriz va a ser esta, en donde yo desagregué los valores de los intervalos, ¿sí? Una vez que identifiqué ese vector de comparación o donde yo voy a buscar ese valor aleatorio, tengo que indicarle a la función buscar cuál va a ser el valor que me tiene que arrojar. Y el valor que me tiene que arrojar va a ser cualquiera de estos o la demanda que esté incluida en ese vector que yo estoy trabajando de búsqueda, ¿sí? Y bueno, y ahí ya lo cerramos. Acá directamente lo cerramos. Y como verán, ahí me arrojó el valor 400. Si ustedes se fijan, yo di Enter y la variable aleatorio se cambió, ¿sí? Eso puede pasar, si yo, en la medida en que yo vaya dando Enter, te va a cambiar y voy a tener diferentes situaciones, ¿sí? Lo cual no estaría mal. Si yo quiero que se quede fija y analizar una única situación, una vez que calcule los aleatorios, yo lo voy a hacer para que tengamos una única solución. Lo que tendría que hacer es seleccionar todos esos valores, hacer un copiar, ¿sí? Creo que no se copió, esperen que corra acá la barra. Lo que tengo que hacer es seleccionar todos los valores, hacer copiar, y vamos a ir a pegar y vamos a poner pegar valores. Si yo pongo simplemente pegar valores, ¿sí? Ahí ven que de nuevo se me cambió, sino cada vez que ustedes aprieten Enter van a tener simulaciones distintas, lo cual no está mal porque es como que nos presenta escenarios diversos, ¿no? No crean que es un error. Pero para tener una única solución y que no nos siga rotando, lo ideal es copiar los valores y poner pegar valor, y si ustedes se fijan ya no me aparece la fórmula, sino que ya quedaron fijos los valores aleatorios, ¿ven? Y por más que yo apriete Enter, no se van a modificar, ¿sí? Entonces es un pequeño detalle a tener en cuenta. Bueno, acá en la fórmula dijimos que entonces es muy fácil de leer, era buscamos el valor aleatorio, donde lo buscamos, en los intervalos donde estamos trabajando, y lo siguiente es pedir que nos arroje el resultado, la demanda que queríamos. Acá para poder extender la fórmula al resto, la voy a fijar con F4 a cada una de las celdas, si no es ponerle el signo peso, porque eso no va a variar. O sea, la celda de los intervalos y los valores de la demanda que yo estoy buscando no pueden variar. Si no le pongo el signo peso, va a empezar a correr fila por fila y no es la idea, ¿sí? Y a partir de ahí, sí, yo ya puedo extender la fórmula para que me calcule cuál va a ser la demanda estimada, considerando cada uno de los valores aleatorios que se le asignó a cada uno de los días. Entonces, por ejemplo, acá para el día 2 tenemos una probabilidad del 97%, 0,97. Ese valor está contemplado en el último intervalo, por lo tanto le corresponde una demanda equivalente a 600, ¿sí? Entonces, como les decía, si lo hacemos con fórmulas con más inmediato, si lo hago de manera manual, no habría ningún inconveniente. Usan la tablita que está al final del práctico y van asignando la demanda que le corresponde conforme al aleatorio que ustedes utilizaron, ¿sí? Bien, el siguiente dato que vamos a considerar para el modelo es la capacidad de producción, que acá lo que vamos a hacer es comparar precisamente la demanda con esa capacidad total. Porque si bien esta es una demanda probable, suponemos que vamos a tener esa demanda el día 1, el día 2, el día 3, pero nosotros tenemos una realidad que nuestra capacidad productiva son 252, ¿sí? Ensamblados de aparatos o aparatos completos. No tenemos más que eso. Entonces acá vamos a hacer simplemente una comparación, ¿sí? Para ver si logramos cubrir o no esa demanda conforme a la capacidad, ¿sí? Entonces vamos a hacer uso de la fórmula sí, y ahí la vamos a interpretar. Es una prueba lógica. Vamos a decir si la demanda que estimo para el día 1, ¿sí?, es mayor o igual a la capacidad total, y acá la vamos a fijar a la celda, porque eso es fijo, ¿sí? Si es mayor o igual a la capacidad total, ¿sí?,
¿qué vamos a pedir que nos arroje? Nos va a arrojar como resultado la capacidad total. Caso contrario, o sea, si es que llega a quedar un valor inferior, vamos a pedir que nos arroje la demanda. ¿Sí? Esto es lógico, es lo que yo les planteaba. Si la demanda que yo estoy trabajando es superior, y ya lo vamos a analizar con los valores, a la capacidad que yo tengo, yo no puedo prometer como capacidad productiva que voy a cubrir ese total si el máximo son 252 unidades, ¿sí? Y si fuese inferior, obviamente la estoy cubriendo en su totalidad, ¿sí? Por eso es que pido que si no, me arroje el mismo valor de la demanda. Y acá le damos Enter, ¿sí? Fijé las celdas, si ustedes se fijan, fijé de nuevo las celdas que correspondían a la capacidad total y a los valores que me va a arrojar. Bueno, en este caso de los valores que me va a arrojar no, porque acá... Profe, creo que no tiene que fijarse 15. Sí, el 15 no, acá no. Este es el que vamos variando. Bueno, y acá como lo analizamos, gracias por la observación. Acá capacidad de producción 200 es lo lógico, ¿sí? Porque miren, la demanda que se estima es 200 y la capacidad total es 252. Entonces, efectivamente, nosotros cubrimos las 200, ¿sí? Acá extendemos la fórmula para los 50 días, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que pasa. En el día 2, la demanda estimada es de 600, ¿sí? Pero nuestra capacidad máxima es de 252. Entonces, ese es el valor para el día 2. No voy a producir más de 252 unidades. Son las 252 unidades de ensamble y no más de eso, ¿sí? Porque no me da la capacidad, y por más que la demanda estimada sea de 600. Para el día 4, me dice la demanda es de 100. Mi capacidad total es de 252, pero yo logro cubrir las 100 unidades, ¿sí? O sea que esa es la lectura que vamos a realizar, ¿sí? Las otras dos columnas es simplemente seguir describiendo un poco la situación y ver si tenemos demanda insatisfecha o no, es decir, ¿logramos cubrir esa capacidad o no? ¿La cubrí en su totalidad o no? Esa es la pregunta. Entonces acá es simplemente una resta que vamos a hacer entre lo que sería la demanda y la capacidad productiva. Es decir, vamos a restar la demanda contra la capacidad productiva, ¿sí? Entonces, para el día 1 vemos que la demanda fue cubierta en su totalidad, ¿sí? Hacemos para el día 2 vemos que no, porque la demanda es de 600 unidades y yo logré cubrir 252, entonces hay una demanda insatisfecha de 348 aparatos, ¿sí? Y extiendo, obviamente, para los 50 días, y ahí obtenemos, bueno, la totalidad y se van presentando diferentes situaciones, ¿sí? Al final, bueno, voy calculando los totales, donde voy a tener la demanda total para los 50 días, cuál va a ser esa cobertura de esa demanda total que yo estimé, cuál es esa demanda insatisfecha, cuánto asciende para esos 50 días, ¿sí? Y por último, bueno, el tiempo ocioso, que era una de las preguntas que nos hacía el ejercicio, si es que quizás lo podíamos llegar a medir o no. Acá también va a ser como una comparación entre lo que sería la capacidad total, le vamos a restar esta capacidad de producción, ¿sí? Para ver si hay algún excedente o no. Entonces esto va a ser igual. La capacidad total, que son los 252, menos la capacidad de producción, ¿sí? Entonces acá vemos que quedan 52, digamos, productos o aparatos de telefonía, que es lo que estamos analizando, sin realizar, y lo podemos ver como un tiempo ocioso, ¿sí? Porque quizás podríamos producir más y habría que buscar la fórmula. Esperen que acá fijamos la primera, ¿sí? Porque la capacidad no se modificó. Ven que si no fijamos celdas, se calcula cualquier valor y ahí recién sí las tenemos. Ahí está. Bien. Y ahí podemos ver que 1540 aparatos en los 50 días no se lograron realizar y quizás se lo podrían hacer, ¿sí? Entonces miren cómo con un par de datos
ya pudimos plantear una determinada situación e incluso ir sacando conclusiones. De hecho, acá ya podemos calcular el porcentaje de demanda insatisfecha, que va a ser, como bien lo indica ahí, dividir el total de la capacidad producida con el total de demanda. O sea, recuerden que es el total de la capacidad producida dividido contra el total de demanda, ¿sí? Ahí me da la demanda satisfecha. La demanda insatisfecha, ¿sí? que es esto que veníamos acá, de la demanda insatisfecha total sobre la demanda real, cuánto es lo que significa, ¿sí? Esa demanda insatisfecha sobre la total. Y bueno, el tiempo ocioso que va a estar medido en términos de la última columna y porcentaje, ¿sí? Entonces, con estos datos uno ya puede incluso dar o brindar posibles soluciones que pueden ser diversas, porque como les digo, esto es muy abierto, también va a depender de los recursos con los que contemos, no es para nada cerrado lo que es simulación, ¿sí? Depende de las variables con las que contemos, de lo que estemos analizando y las necesidades, ¿sí? O sea, eso siempre tenganlo presente. Entonces, Profe, también va a depender de los números aleatorios que nos salgan en ese momento, ¿no? y también va a estar ajustada, por eso a veces es interesante hacer, como te planteé acá, más de una corrida, la hacemos para 50 días, o quizás plantear más de un escenario. Como veíamos, si nosotros no fijamos la columna de aleatorios, puedo tener diversos aleatorios. Sí, y uno lo va por ahí ajustando a la necesidad, pero la clave en simulación por ahí como para acertar o ser un poco más próximos a dar conclusiones que sean exactas, es hacer precisamente varias corridas. Y en este caso no es que solamente se midió qué es lo que pasaba con esa demanda en un mes, porque podríamos haber dicho 30 días o en 15 días, sino que decimos en 50 días. ¿Sí? Pero sí, también va a estar un poco sujeta a esa situación. Sí, pero por lo menos es como que nos da un panorama y si de hecho nosotros elegimos correctamente esas variables de control y qué es lo que vamos a considerar en el modelo, las aproximaciones son bastante acertadas, ¿sí? Y bueno, y como posibles soluciones se pueden plantear, como les decía, diversas. Acá yo traje algunas, que es aumentar la cantidad de operarios, quizás se pueda contratar más gente. Teníamos 9 por ahí para cubrir esa demanda, podríamos tener más. Tener un stock de almacenamiento, aumentar la capacidad productiva quizás con incentivos. O sea, también van a depender esas soluciones de los recursos con los cuales contemos nosotros en esa empresa o en esa institución en la cual estemos trabajando. ¿Sí? Y como verán, bueno, digamos, el procedimiento no es complicado, siempre es trabajar con intervalos de probabilidad y estos números aleatorios que, como les dije, si no los llegan a probar desde Excel, los tienen en la planilla y tranquilamente se puede hacer de manera manual. Sí, por ahí lo de manual quizás nos ataja un poco en el sentido de que si queremos hacer muchas corridas se vuelve un tanto tedioso, ¿no? Entonces, para eso también tenemos los programas informáticos que son un soporte, ¿sí? Vamos a ver si vemos el problema 2 que también es sencillo, para después pasar al 4 que es este análisis de un poco de inversión para ver cómo se mueven las acciones. Y después por ahí les muestro el problemita 9 o algún otro si es que sí, quieren ver, pero me parece que la idea general, ya con estos ejemplos, va quedando, ¿sí? Después es sentarse y ponerse a practicar, ¿sí? Bueno, con el ejercicio 1, ¿les quedó alguna duda o vamos bien? No, profe. Bueno, y vamos avanzando entonces. Bien, el problema 2 que dice venta de productos, me dice una tienda, gracias al concepto de esto. Una tienda minorista experimenta la siguiente distribución de probabilidad de las ventas de un producto. O sea, acá tenemos las ventas y están asociadas también a una probabilidad de ocurrencia. Y se establezcan los intervalos de número aleatorio que puedo utilizar para estimular las ventas. O sea que de nuevo volvemos a esa misma situación de armar esos intervalos estadísticos. Y después nos dice cuáles son las ventas de cada uno en los próximos 10 días. O sea que la simulación va a ser para 10 días. Y cuál es la venta total en esos próximos 10 días habiendo calculado o estimado esa simulación. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos siempre es armar la tabla y los intervalos de confianza
para ver cuál es la probabilidad de ocurrencia de cada una de estas ventas. O sea, vender una unidad tiene un intervalo de confianza de 0.08 a 0.20, 2 unidades de 0.20 a 0.48. Recuerden que acá los límites superiores los vamos acumulando, ¿sí? Teníamos 0,08, le sumamos el 0,12, me da el 0,20, al 0,20 le sumamos el 0,28, me da 0,48, y ahí, bueno, vamos obteniendo los valores correspondientes. Después, en paralelo, que hacíamos, reescribíamos esos intervalos de manera cerrada para después poder aplicarlo en fórmula, ¿sí? No era más que eso, ¿sí? Nuevamente acá se nos presenta nuestro modelo. Como es calcular simplemente las ventas para 10 días, las variables en cuestión van a ser los días, 10, el aleatorio, porque obviamente tenemos que estimar esas ventas, entonces vamos a asignar un aleatorio distinto para cada uno de esos días, que acá de nuevo hacemos uso de la fórmula aleatorio. Abro y cierro paréntesis, le doy enter. Bajamos y ahí ya me arrojó un aleatorio para cada uno de los días. Si nosotros no queríamos o queríamos tener una única simulación y que no vaya cambiando en la medida que le dábamos enter a las ventas o a otra fórmula para poder analizarlo y poder dar respuesta, a los aleatorios lo copiábamos y poníamos pegar valor para que no se copie la fórmula, ¿sí? Y ahí ya me quedó fija un valor con el cual yo voy a poder trabajar y no van a ir mutando, ¿sí? Luego es aplicar la misma fórmula que veíamos recién para poder asignar las ventas, ¿sí? Vamos a poner igual, buscar. ¿Qué es lo que voy a buscar? Ese valor aleatorio. ¿Dónde lo vamos a buscar? En los intervalos de confianza. ¿Y qué quiero que me arroje? Precisamente las ventas que están asociadas a ese intervalo de confianza, y cierro, ¿sí? Ahí me dice 3. Para una probabilidad de 0,51, si ustedes se fijan, está justo en este intervalo de 0,48 y 0,72, tengo una venta equivalente a 3, ¿sí? Acá recuerden de fijar las celdas, ¿sí? Fijamos con F4, acá, la celda que va de D3 a E4, ya fijamos la matriz para que no se cambie, y lo mismo hacíamos con la de resultados que nos va a arrojar, y de esta manera sí ya la podemos extender y no va a haber modificación, ¿sí? Entonces ahí ya estimamos las posibles ventas para cada uno de esos 10 días conforme a esa probabilidad que hemos asociado, y podemos obtener la venta total, que va a ser la suma. Directamente ponemos igual suma, abrimos corchete y del vector que queremos sumar, ¿sí? Me parece que con eso no hay dificultad. Ya podemos contestar a las dos preguntas, ¿no? Porque ¿cuáles son las ventas de cada uno de los próximos 10 días? Acá ya están. El día 1 va a ser 3, el día 2, 2, el día 3, 6, el día 4 no vendemos nada, el día 5 no vendemos nada, ¿sí? Y la venta total va a ser equivalente a 29 unidades. Por ahí les puede surgir la pregunta, ¿y qué hacemos si en el parcial tenemos una situación de simulación o tenemos que modelar? ¿Y cómo hacemos con los aleatorios? Porque van a decir, si yo tomo un aleatorio, ¿y cómo me van a dar por válido el ejercicio? Bueno, ahí no se preocupen, porque generalmente cuando trabajamos ejercicios de simulación, nosotros le damos los aleatorios con los cuales tienen que trabajar y simular el modelo, ¿sí? Porque si no, es verdad, se va a producir esta situación de diferentes escenarios que no van a estar mal, pero para tener una unicidad, digamos, o un único criterio incluso a la hora de corregir, los aleatorios van a estar dados, ¿sí? En ese sentido no se preocupen, ¿sí? Bueno, este ejercicio también era bastante sencillo y bastante intuitivo. Pasemos a analizar otros dos. Me parece que no van a tener dificultad. Como les decía, las ideas eran básicamente las mismas, ¿sí? Problema 6 y problema 4 vamos a tratar de plantear. Problema 6, porque hay diferencias en la fórmula o la manera de ver y analizar los datos, como para que no queden dudas.
Y en este caso sí, por ahí es conveniente que lo calculen desde Excel, porque si lo hacen de manera manual es como que van a tener que recurrir a Estadística 2 y desempolvar algunas formulitas como para poder hacer el cálculo. No es imposible, pero acá en Excel ya va a ser inmediato, simplemente identificar una media y un desvío y calculamos la inversa de la distribución normal. Entonces, por eso quizás es conveniente que lo realicen en Excel antes de que lo hagan a mano. Y el problema 4, que va a ser el siguiente que vamos a analizar, que las fórmulas van a ver que son las mismas, pero por ahí lo interesante es ver cómo hacemos esas corridas para ver cómo puede fluctuar una acción. Eh, lo vamos a dejar para el último, ¿sí? Pero bueno, vamos al problema 6, que es lo que yo les decía, plantea cierta diferencia en cuanto a las fórmulas que veníamos trabajando y a lo que nos va pidiendo. El resto van a ver que no van a tener problema. Bien, ahí está. Incluso miren, acá ya algunos problemas sugieren el trabajo práctico, que es mejor trabajarlos en Excel que hacerlos a mano, ¿no? Acá me dice, en base a la experiencia, el tiempo necesario para terminar un examen de investigación operativa es lo mismo que métodos cuantitativos. Antes de cambiar lo que es el plan de estudio, la materia se llamaba investigación operativa. Y de hecho en algunos programas se sigue llamando así. Pero bueno, bueno, me dice que teníamos el tiempo necesario para terminar un examen, está normalmente distribuido con una media de 72 minutos y una desviación estándar de 8 minutos. Es decir que en promedio un examen se lo termina a los 72 minutos y después de ahí podemos tener un desvío de 8 minutos hacia arriba o hacia abajo, en términos de quién termina quizás un poquito después o un poquito antes, ¿sí? La clase me dice que tiene 70 alumnos y la pregunta es, ¿cuántos estarán todavía trabajando cuando el profesor tenga el examen a los 80 minutos? Entonces, si ustedes se fijan en este ejercicio en particular, me está dando una media y un desvío que los tengo que considerar para poder hacer el cálculo por alumno de cuándo va a terminar su examen, ¿sí? Acá el otro dato irrelevante va a ser que el profesor, la pregunta es, ¿cuántos alumnos todavía siguen rindiendo a los 80 minutos? ¿Sí? Siendo que la media es de 72, con ese desvío de más o menos 8 minutos. Y la clase tiene 70 alumnos. Entonces, si nosotros nos vamos a nuestro Excel, vamos a tener los 70 alumnos, la media que son 72 minutos, y el desvío que van a ser los 8 minutos, ¿sí? La idea del ejercicio era analizar cuántos se encontraban rindiendo después de los 80 minutos, teniendo en cuenta ese dato y sabiendo que nosotros tenemos 70 alumnos. Entonces acá las corridas las vamos a hacer para los 70 alumnos, porque nosotros estamos midiendo el tiempo de cada uno de los alumnos en el examen, cuánto les lleva a cada uno de esos alumnos terminar este examen de métodos cuantitativos o investigación operativa, ¿sí? Pero con esa particularidad de que nos dan ya el desvío y nos dan la media. Entonces, cuando nos dan el desvío y la media, o nosotros tenemos conocimiento de cómo se va a distribuir esa variable, que en este caso es la variable tiempo, nosotros podemos estimarla a través de la inversa de la distribución normal. ¿Y por qué la inversa? Porque si nosotros tomamos la inversa de la distribución normal, lo que nos va a dar es un valor específico para esa variable z que estamos analizando, que en este caso es el tiempo, que va a estar asociado precisamente con esa probabilidad acumulada que yo estoy viendo y que sigue esa distribución. Porque si pidiéramos la distribución normal, no nos arrojaría ese valor en tiempo, ¿sí? Acá sí, con la inversa nos da la duración exacta que va a estar asociada a esa probabilidad que sigue esa distribución, que es una media de 72 minutos y un desvío que va de más o menos 8 minutos, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a calcular? Nuevamente nosotros vamos a tener dos cuestiones a mirar. Primero el aleatorio y segundo la duración. El aleatorio que va a estar asociado a esa duración. El aleatorio lo van a calcular con la fórmula que veníamos trabajando siempre. Van a poner igual, aleatorio, abro, cierro paréntesis y le asigno un valor aleatorio a los 70 alumnos, ¿sí? Copio, pego valor y me quedo fijo para poder mirar una única situación. Ahora, con respecto a la fórmula que vamos a utilizar para calcular la inversa, van a ver que es bastante sencilla.
es simplemente igual, pedimos la distribución normal inversa, ¿sí? Esa es la función. Abro paréntesis, al abrir paréntesis, el primer valor que voy a consignar es la celda que contiene la probabilidad, entonces ahí vamos a seleccionar la B7, o sea, esta celda de acá, punto y coma, ¿sí? Indico cuál es la media va a ser los 72 minutos, por eso ponemos la celda B3, y la fijamos porque va a ser igual para cada uno de los 70 alumnos que yo estoy mirando, y seguidamente pongo el desvío, ¿sí? Porque ahí precisamente me va a arrojar ese valor Z que está asociado a esa probabilidad que sigue esa distribución, ¿sí? Le damos Enter, y bueno, y ahí me arrojó 72 minutos para el alumno 1. O sea, el primer alumno le lleva 72 minutos el poder resolver este examen de investigación operativa. Al segundo le lleva 67, pues ya directamente es extender la fórmula, era simplemente hacer ese análisis y ese estudio de qué ponemos o cuáles son las condiciones que lleva cada uno, así como la de buscar, esto es lo mismo. El alumno 3, 67 minutos, el 4, 72, y bueno, ahí tenemos toda la corrida por la cual. ¿Cómo hacemos para calcular después cuántos alumnos? Porque la pregunta era cuántos alumnos se encuentran pasado 80 minutos rindiendo, ¿sí? Y bueno, y acá vamos a usar la fórmula contar sí, ya que me cuente sí. En todo ese vector que yo estoy trabajando, que es toda esa columna que contiene el tiempo por cada uno de los alumnos, lo que yo estoy buscando y necesito que me cuenten son todos aquellos cuyo tiempo es mayor o igual a 80. Que me dice cuántos alumnos están en 80 y más, ¿sí? Entonces, la formulita ya me los va a arrojar, muy distinto a... La otra fórmula sería poner filtro y hacer los cortes, pero sí, de nuevo volvemos a lo mismo. Cuando trabajamos con una serie muy grande de datos, ya resulta un poco difícil el poder manipularlos de forma manual o de manera visual, nos llevaría mucho tiempo incluso hacer el control, ¿sí? Entonces acá las fórmulas juegan ese valor relevante que nos ayudan a facilitar el cálculo. Entonces con un contar sí, ya directamente podemos condicionar el vector y pedir que nos arroje lo que nosotros queríamos, y bueno, ya vemos que son 8 alumnos los que se van a encontrar rindiendo entre 80 y más minutos, ¿sí? En términos de porcentaje, son los 8 alumnos dividido entre 70 por 100, representa un 11% del total del aula, se va a encontrar rindiendo entre 80 minutos y más, ¿sí? El resto lo va a terminar antes. Bueno, esto como para que lo tengan en cuenta, cuando tengamos la media y el desvío, cómo lo tratamos al ejercicio, si ya no es una buscar, sino es hacer uso de esa otra fórmula que planteamos acá. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio, igual recuerden que todos estos problemas, creo que algunos ya están subidos en plataforma, y los que no estén, ya se los voy a subir como para que los vuelvan a ver. Les voy a dejar las fórmulas así planteadas y las anotaciones que sean correspondientes como para que después las puedan analizar y no tengan ningún inconveniente y les resulte sencillo incluso la interpretación, ¿sí? El siguiente problema, que es bastante interesante porque es como otra aplicación, porque hasta el momento, si ustedes se fijan, bueno, vimos distintas situaciones, ¿no? Estimamos demanda, capacidad productiva, pudimos estimar ventas, pudimos extrapolarlo a otra situación que es tiempo, cuánto es el tiempo que tarda un alumno en rendir un examen, que también podría ser cuánto es el tiempo en que un operario tarda en ensamblar un producto, por ejemplo, para poder mirar con mayor precisión la capacidad. Si contamos con los datos, también se podría estimar, ¿no? Como para ver ese rendimiento. Y ahora, este caso en particular es muy distinto a lo que estábamos viendo, sino que tiene que ver con una cuestión de inversión en términos de acciones, ¿sí? O qué va a pasar, cómo fluctúa en realidad el precio de una acción en un determinado momento. Vamos al enunciado, como para que veamos de qué se trata. Es el problemita 4. Y me dice, el precio de una acción de un valor particular en el verbal es actualmente de 39 pesos.
La siguiente distribución de probabilidad muestra la forma en que se espera que ese precio por la acción cambie en un periodo de 3 meses. ¿Sí? Entonces, nos estimó cuáles podían ser esas posibles variaciones y de ahí, bueno, nos piden resolver ciertos puntos. El primero es, me dice, establezca intervalos de números aleatorios que puedan utilizarse para generar el cambio en el precio de la acción a lo largo de un periodo de 3 meses. Por otro lado, me dice, con el precio actual de 39 pesos por acción, simule el precio por acción para cada uno de los siguientes 4 periodos de 3 meses, cuál es el precio final simulado por acción, y para mejorar la simulación del punto B, realice al menos 10 corridas y establezca el valor más probable de la acción para cada trimestre. ¿Sí? Entonces es como que tenemos que estimar cómo va a fluctuar el precio de esas acciones en trimestres que se realizan para 10 corridas. O sea, vamos a trabajar con los trimestres y lo vamos a estimar para 10 corridas en particular. Veamos de nuevo el ejercicio. Ahí. Bien. Bueno, nosotros es de nuevo volver a reescribir los datos que estaban asociados con esa probabilidad. Esta era la posible fluctuación o cambio que podía darse en el precio de esas acciones, ¿sí? Y la probabilidad de ocurrencia que está asociada a esos cambios es la que me daba el ejercicio. A partir de ahí armábamos los intervalos de confianza, pues siempre que tenemos la probabilidad asociada a una variable, el paso siguiente es armar el intervalo de confianza para ver cómo va a fluctuar, ¿sí? Nos piden que nosotros hagamos las corridas considerando periodos de 3 meses. Entonces, si en el año nosotros vamos a tener 4 trimestres, ¿sí? Por eso es que nos lo ponemos acá, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Y para cada uno de esos trimestres, nosotros vamos a estimar cómo puede ser ese posible precio que va a estar asociado para plantear una situación 1. ¿Sí? Si ustedes se fijan, el punto 2 me decía que realice 10 corridas, ahí están las 10 corridas. Acá vamos a considerar la situación 1 para los 4 trimestres que trae el año, y ahí empezamos a simular las 10 corridas correspondientes para luego calcular una moda y determinar en cada trimestre cuál es ese valor que tuvo una frecuencia más alta y por lo tanto es el que podríamos esperar sea el valor que tome esa acción en ese tiempo que estemos analizando, ¿sí? Entonces, la tabla esta de trimestres, lo que vamos a hacer es para cada trimestre le vamos a asignar un valor aleatorio con la misma fórmula, igual, aleatorio, abro y cierro paréntesis, y vamos a ver cuál va a ser el precio que uno espera para el trimestre 1, trimestre 2, 3 y 4, considerando estas posibles variaciones. Nosotros tenemos que el precio base de la acción es de 39, pero en el trimestre 1 puede fluctuar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Acá voy a resaltar para que veamos la fórmula. Ese precio que le vamos a asignar a cada trimestre va a ser de nuevo con la misma fórmula buscar. Dijimos que con la fórmula buscar, ¿qué hacíamos? Buscábamos ese valor de probabilidad en el intervalo de confianza para ver cuál es la variación que le corresponde. Entonces a 0,24 lo vamos a buscar en este intervalo y vamos a pedir que me arroje la variación. Hasta ahí era tal cual como veníamos trabajando. Eso me va a arrojar un valor, ya sea le resto un peso, le sumo un peso, no se produce variación, aumentó en 2 pesos, aumentó en 3, aumentó en 4. No lo sé, va a depender del aleatorio que lo tenga. Pero ¿quién varió en ese monto? Aumentando en 1, disminuyendo en 2, en 3. El precio de la acción, los 39. Por eso es que seguidamente pongo más C sub 12, el precio de la acción. Entonces cuando le dé Enter, directamente ya me va a calcular la variación que sufrió conforme al aleatorio que estamos estimando para ese periodo. Si nosotros analizamos 0,24, cae en el intervalo 2, ¿sí? Está acá, entre 0,15 y 0,40.
¿Qué se espera de los precios? Que no sufra variación. Por lo tanto, para el trimestre 1, el precio van a ser los 39 pesos. ¿Sí? Para el trimestre 2, ¿sí? El precio lo van a comparar en relación al trimestre anterior. No lo puedo comparar en relación al precio base. Es en relación al trimestre anterior. ¿Qué pasó? ¿Aumentó, disminuyó, se mantuvo constante? Y va a depender de lo que pase también en la situación país, ¿sí? Pero la fórmula, ¿cómo sería nuevamente? Es buscar el aleatorio en el intervalo de confianza para ver cuál es el posible movimiento que se puede producir en ese precio. Un aumento de un peso, una disminución de un peso, estuvo invariable, o sea, fue 0, aumentó en 2, en 3, en 4, ¿cuál? Bien, buscamos entonces el aleatorio en el intervalo, me arroja la variación, y aquí se lo sumo más C13, le sumo al precio que había estimado en el periodo anterior o en el trimestre anterior, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, 0,54 es un valor aleatorio que cae en el intervalo 3 que estamos trabajando acá, de 0,40 a 0,60, al cual se le asigna una variación de un peso, es decir, que se estima que va a aumentar en un peso, lo cual es correcto el cálculo al precio del periodo anterior aumente un peso, ¿sí? Subió en un peso, por eso tenemos 40. Y bueno, de la misma manera hago el razonamiento para el trimestre 3 y para el trimestre 4. Bueno, acá también, esta es una situación, va a depender, como bien dijo su compañero, de los aleatorios que ustedes tomen acá, cuál va a ser la variación que va a sufrir y el escenario que ustedes van a poder marcar. Obviamente no me voy a quedar con esa primera situación para sacar conclusiones, porque acá tenemos la primera corrida, que es la que obtuvimos acá al inicio. El ejercicio me dice, bueno, para que estemos seguros y concluir correctamente de qué es lo que puede pasar con esas acciones, hagamos 10 corridas, ¿sí? Entonces, vuelvo a aplicar el mismo procedimiento. Para la alternativa 2, siempre acá, al inicio, partimos del precio base, que va a ser 39. Pero acá vamos a tener otro escenario, ¿sí? Y si bien yo acá hice la tabla auxiliar con el aleatorio y acá recién pedí que me arroje el valor correspondiente, otra posibilidad es como tenemos acá en las alternativas. Directamente la fórmula aleatorio la introduzco en la fórmula de buscar, ¿sí? No lo quise incorporar antes porque me parece que la idea del razonamiento está en hacerlo con la tablita auxiliar, que maduren bien el concepto y después sí pueden ir complejizando un poquito las fórmulas, pero la interpretación es la misma, ¿sí? Acá, para la segunda corrida, en vez de tener esa columna auxiliar para cada uno de los trimestres, directamente lo que hacemos es pedir el aleatorio, entonces abro paréntesis, aleatorio, ¿dónde quiero que me lo busque el aleatorio? De nuevo va a ser en el intervalo de confianza que yo marqué. ¿Y qué quiero que me arroje? La variación, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Lo único que se modificó es acá, no tener digamos, esa columna auxiliar para mencionar ese valorcito, búscamelo, ¿no? Acá estoy pidiendo que me arroje cualquier aleatorio y lo busque en el intervalo y me dé el resultado. Más C20, porque obviamente son los 39 pesos base con el cual partimos, y ahí me va a arrojar, bueno, el precio que se espera para el trimestre 1 en la corrida 2. Para el trimestre... Una consulta. Sí. ¿De esa forma el aleatorio vuelve a variar cada vez que pulsa Enter o se queda fijo? No, ahí se queda, porque fíjate que yo pulso Enter y se quedó fijo. Sí, se queda igual. Ah, bien, perfecto. Sí, sí. Para la tercera, hago lo mismo, ¿sí? Pongo el buscar, pido el aleatorio, donde lo busco en la matriz de intervalo, el resultado que quiero que me arroje y se lo sumo al precio anterior. No se confundan con la primera corrida ya está, ya quedó, ya la hice, es siempre en trimestre con trimestre de la alternativa que esté mirando, ¿sí? Y bueno, y de la misma manera trabajamos para las 10 corridas, ¿sí? Y al final lo que vamos a pedir es la moda, ¿sí? Que recuerden que la moda es el valor más probable de acción por trimestre, y esa es la conclusión que nosotros vamos a llegar. La moda, como la pedimos también, tenemos directamente fórmula, va a ser igual moda, abro paréntesis y selecciono la fila con la que estoy trabajando, ¿sí? Por eso si ustedes se fijan acá, es moda y me seleccionó toda la fila y de ahí me busca el valor más frecuente, ¿sí? Si nosotros le damos Enter, obviamente va a ser 39 porque es el que más veces se repite,
¿sí? Ese es la moda, el valor que más veces se va a repetir para cada uno de los trimestres. Entonces, podemos concluir, habiendo hecho esta corrida, que para el trimestre 1 se espera un precio de 39, para el trimestre 2 también, que no va a variar, para el trimestre 3 que va a disminuir en 1 peso, y para el trimestre 4 que va a aumentar en 2 pesos en relación al trimestre anterior. ¿Sí? Entonces ven cómo la simulación es bastante interesante porque permite esto, modelar situaciones reales y poder sacar conclusiones muy ricas que permiten, bueno, obviamente caemos en lo mismo, tomar decisiones, porque acá ¿qué hacemos? Vemos métodos para la toma de decisión. ¿Sí? Bueno, no sé si les quedó alguna duda con los ejemplos. El resto de los ejemplos son muy similares, como les dije, en plataforma están las soluciones, las pueden revisar de nuevo, yo estas se las voy a volver a subir como para que las tengan presentes y hagan la réplica de sus casas. Recuerden que, bueno, si no cuentan con Excel o por ahí no se animan, porque también hay una cuestión de, a veces de gusto, ¿no? Porque por ahí son un poco reticentes con algunos programas. Bueno, manualmente lo pueden hacer, por ahí se les resulta un poco más tedioso cuando son muchas las corridas que tienen que hacer, pero también está la posibilidad, ¿sí? Recuerden que es simplemente plantear el modelo correcto y bueno, y en términos de aleatorios utilizan los que están en la tabla que está al final de la cartilla. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda o quedó todo claro. Esto es práctica. Bueno, para los que se incorporaron un poquito más tarde, recuerden que ya tenemos que ir pensando en el parcial, ¿sí? Así que por favor, si no resolvieron los prácticos, vayan haciendo, porque la semana que viene ya terminamos con todo el contenido del programa, ¿sí? La semana que viene tenemos que ver modelos de multicriterio, que incluso también es para toma de decisión, a ver qué alternativa nos conviene más. En base a características de lo que estemos analizando, ya sea para la compra de un auto, contratar personal o lo que fuere. Vamos a tratar de verlo no solamente de forma manual en Excel, sino quizás con algún programa extra. Bueno, gracias chicas por contestar en el chat, que quedó claro. Bueno, el tema lo vamos a ver con algún programita extra. Y bueno, nada, un poco como para que vayan agendando y lo que charlamos al inicio. Es probable que la semana del 15 sea semana 15 de noviembre, sea semana de repaso. Me parece que estamos muy encima quizás para un parcial, más si todavía no vieron nada, porque muy pocos consultaron en Moodle. Ahí agradezco a Mayra que hizo consultas de casi todos los prácticos. Entonces, por ahí lo fijaríamos para la semana del 22, que ya me dijeron ustedes que tienen examen el 23 y el 27, entonces por ahí una fecha tentativa sería el 25 de noviembre, pero bueno, la charlamos con el profe y seguro él se los va a plantear la semana que viene. Y tendríamos que tener el recuperatorio la semana del 29, así ahí nos da tiempo para corregir y subir las regularidades correspondientes, ¿sí? Pero por lo pronto vayan estudiando porque ya estamos muy próximos a ese parcial, así que tengan presente eso, ¿sí? Semana del 15 consulta y por ahí la semana del 22 ya lo concretamos, ¿sí? Y bueno, y si no tienen dudas, nos encontramos la semana que viene ya para terminar. Sí pueden usar los programas para el parcial. Yo ya esa situación sí la charlé con el profe. Y sí, no hay ningún problema. Si llegan a utilizar programas, van a tener que adjuntar con la solución la salida de los programas, además de la interpretación. Porque a mí no me basta con que me digan hice el cálculo. Recuerden que siempre es responder a las preguntas y los informes gerenciales. Con eso va a bastar. Pero sí pueden usar lo que ustedes quieran. O sea, si por ejemplo es programación lineal, quieren utilizar el solver, lo plantean el solver al ejercicio, pero esa salida la juntan con la solución y van interpretando todo lo que hemos visto. Si se animan en riesgo también utilizar Excel, plantean en Excel la solución y la mandan. Línea de espera, habíamos visto Brain, el programita que también lo podían descargar e instalar. También, si lo quieren usar, cargan los datos y arrojan los resultados, mandan la captura de la salida y dan la interpretación. No va a haber ningún problema, ¿sí? Porque de hecho es lo que hablábamos eso sí lo charlamos con el profesor, y lo que yo les digo siempre a ustedes, es importante que sepan la teoría y todo lo que hay por detrás,
pero también que se lleven la herramienta porque a los fines prácticos y cuando se reciban ustedes van a hacer uso de esto, más si trabajan con datos, cuando son muchísimos datos es imposible hacerlo manual, ¿sí? Y ahora que tenemos la ventaja, sí, la ventaja de que es virtual, y que cada uno puede contar con un dispositivo, cosa que quizás en presencialidad no pasa, porque al ser tantos no podemos ir al gabinete, somos pocos docentes, imagínense, somos el profe y yo somos dos, es mucho, y aparte en términos de espacio, más aún ahora con el tema de aforo y demás, imposible utilizar una máquina. Entonces, por eso los cálculos siempre se realizan manual. Pero en esta oportunidad vamos a dejar que utilicen el programa que quieran de los que hayamos visto en las distintas unidades para que lo usen de soporte, ¿sí? 25 tienen balance social. Bueno, a ver. Bueno, entonces el 23 tan complicados que era con administración financiera y el 25 balance. Bueno, dejen que lo charle con el profe y, y bueno, igualmente ustedes le plantean la semana que viene, yo igual ya les voy a informar y ustedes lo terminan de definir la semana que viene, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan muy buen fin Profe, de semana. Sí, sí, sí. le quería hacer una consulta del TP1. Ajá, Cuando calculamos el máximo aumento permitido, en sí. una solución lo que hacía era buscar otro punto óptimo. Ajá. Y nosotros, como lo vimos en práctica, era como buscar un corte con algún eje. En realidad, No en sé la si... práctica lo que vimos es buscar el punto que esté o sea, si era el máximo permitido, más alejado del origen, pero que a la vez mantenga activa las otras restricciones que vos estés trabajando. Por eso terminaba siendo el vértice de la restricción que no estabas tocando, de manera que vos alejabas paralelamente la restricción que estabas analizando, porque no es cualquier punto. Nosotros lo estábamos viendo en términos de que se mantengan activas, porque esa es la idea, se tienen que seguir manteniendo activas las mismas restricciones que te formaban la región factible que vos estás analizando. Claro, pero en una solución habían pues buscado otro punto óptimo de ese choque con las... Sí, creo que el no sé si me voy a profe, entender. creo que el profe les había subido uno, no me acuerdo si es del hierro feliz o los bombones, no recuerdo. Él toma otro punto que no es el más alejado. Eso también se puede hacer, porque en realidad el precio sombra, cuando ustedes lo calculan, es cómo se modifica el lado derecho de la restricción en unidad. De hecho, si yo lo muevo, muevo la restricción, porque en definitiva es volverla a reescribir, ¿sí? Porque vieron que nos cambia el valor del lado derecho tomando el máximo aumento permitido, pero en realidad puede ser cualquier valor que esté dentro del rango y que ese movimiento de la restricción sea incluso antes que ese máximo. Siempre y cuando se tenga esta idea de que las restricciones que están formando la región factible sigan activas. ¿Cuál es la ventaja de que nosotros lo llevemos al máximo? ¿O por qué yo les digo que lo calculen sobre el máximo? Porque así no hay forma de que se equivoquen o se confundan en el cálculo. Es como más preciso, yo ya sé que ese vértice es el que tengo que tomar, entonces el cálculo sale directo. Pero no es erróneo si tomo un punto anterior o intermedio, pero que siempre bajo la idea de que todas se mantengan activas. Y de hecho sí, en la teoría vieron que no recuerdo si era el de hierro feliz, no me recuerdo bien cuál era el ejercicio, que el profe toma otro punto que no es el extremo. También está bien, ¿sí? Pero siempre es bajo ese concepto de que se mantengan activas las restricciones, ¿sí? Nosotros, como les digo, por una cuestión de un análisis más sencillo, que ustedes no se mareen o no empiecen a hacer cálculos auxiliares o hagan agua, decimos tomamos el máximo valor o el mínimo valor para obtener el resultado, pero es igual. No sé si ahí Ah, bien. responde. Ujú. Sí, sí, profe, muchas gracias. No, de nada, Mayra. Y bueno, que tengan buena semana, ¿sí? Que descansen. Nos vemos la semana que viene. Y estudian mucho. Hasta luego. Chao, chao.